Hola chicos, soy Javier de feeling-tennis.com. En el vídeo de hoy vamos a trabajar el Smash para jugadores de nivel intermedio. En esta clase vamos a realizar algunos ejercicios para aprender progresivamente el Smash. También lo que veremos serán algunos errores, los cuales los iremos corrigiendo para que el alumno aprenda adecuadamente este golpe. La diferencia que hay entre este vídeo y el anterior, que trabajamos el Smash para nivel principiante, es que será más difícil. La bola ya estará en movimiento, el alumno va a tener que coordinar el golpe, más movimiento de pies, más el cuerpo, más el brazo. Tenemos a nuestro alumno Robert que nos va a ayudar a realizar este vídeo. Tiene un buen Smash, pero quiere mejorarlo. Lo primero que le explicamos a Robert es cómo moverse en la red, cuando vas a subir para smashar. Lo típico que suelen hacer todos es moverse con pasos laterales, bien adelante, bien detrás. No está mal si tienes mucho tiempo, pero si la bola ya empieza a ir un poco más rápida, ya es mejor moverse en pasos cruzados. O sea, si voy hacia adelante, simplemente, si es muy corta, correr normal, corriendo normal. Si es más lenta, puedo permitirme de ir en pasos laterales y smashar, pero lo mejor hacia adelante es moverse con normalidad. Y hacia atrás viene cuando sí, si tengo tiempo puedo ir en pasos laterales y siempre debajo de la bola, o con pasos cruzados que me hará ir más rápido, que sería pasando nuestra pierna izquierda, porque somos diestros, nuestra pierna izquierda, para ir hacia atrás para tener más tiempo. Empezaremos por este ejercicio, le tiraremos bolas fáciles para que se acostumbre a hacer los pasos cruzados, y una vez lo haga bien esto, pasaremos allá a hacerlo ya con bolas más complicadas, que será saltando. El primer ejercicio en bola, o para trabajar los pasos cruzados, lo que le diré es que primero empieza a moverse con pasos cruzados, con la raqueta ya colocada arriba, y así le va a ser más fácil. Y entonces se irá moviendo con pasos cruzados, se tirará una pelota y golpeará. Primero hace los pasos poco a poco, luego se tira la bola y golpea. Sería una cosa así. Voy andando, cruzado, me tiro la bola y smasho. Simplemente para que vaya entendiendo que hay que ir moviéndose en pasos laterales y luego coordinar ya con la pelota. Hemos visto que lo iba coordinando bien, se iba moviendo bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Progresamos un poquito. Ahora le empiezo a tirar las bolas yo desde el otro campo. Siguen siendo fáciles para que no tenga problema en coordinar la movilidad de pies con el golpe. Bien. Muy buena. Siguiente ejercicio, una vez hemos visto que en parado, en lento, coordina bien, trabajaremos con conos, porque ahora tiene que saltar. Colocaremos los conos y entonces lo que haremos es cómo tiene que coordinar los pasos hacia atrás, primero en cámara lenta, o él lo hará en cámara lenta sin saltar, y luego lo pasaremos al salto. Entonces, haremos que Robert esté de lado con el pie derecho al lado del cono rojo de delante, y tiene que coordinar simplemente andando. A la vez que hace el movimiento de brazo, dar un paso atrás con la izquierda y un paso con la derecha. A la vez que hace el swing, sería esto. Aquí, pasa, pasa. Aquí, pasa, pasa. Una vez Robert vaya haciendo bien esto, le diré que coja una pelota y tendrá que hacerlo él. Él mismo se tirará la pelota a la vez que hace smash y los pasos. Muy bien, pasamos ahora a hacerlo con pelota, lo mismo, se tirará en la pelota igual que lo hice yo. Bien.
Prepara la raqueta primero. Prepara la raqueta. Muy bien. Una vez está haciéndolo bien andando, vamos a pasar a hacerlo saltando. Primero sin pelota y luego con pelota. Sin pelota, entonces se pondrá aquí y en vez de dar el paso, un paso con la izquierda, tiene que saltar con la izquierda y luego con la derecha. Sería esto. Salto y caigo. Sería exactamente lo mismo. Se coloca, salto y caigo. Siempre al pegar aquí tengo que girar mi cuerpo y mi cadera para generar fuerza para golpear la bola, porque será en una posición difícil en el aire, en el cual no tengo fuerza desde el suelo para impulsarme porque estoy en el aire. Hay que tener mucho en cuenta que cuando él salte, que gire bien la cadera, que gire bien el cuerpo para generar fuerza. La cadera izquierda, gírala bien al golpear, gira, ahí. Muy bien. Pasamos ahora a probar con pelota, tirándosela él mismo. Muy bien. Bravo. Ok, y ahora ya voy a ir al otro lado y voy a empezarle a tirarle pelotas. Ya no tendrá conos. Y vamos a ver poco a poco, en bolas no muy difíciles, iremos incrementando la dificultad. Ahora, algunas cosas que hay que corregirle, por ejemplo, es que cuando va más forzado tiene que concentrarse en la muñeca, en girarla con fuerza para que no se le vaya la pelota, porque suele ser más difícil y muchas veces puedo esmachar un poco retrasado. Y en mover los pies súper rápido para que me dé tiempo llegar a la bola. A medida que vamos complicando el ejercicio, tirándole bolas más largas, más altas, vamos viendo que hay que ir diciéndole que tiene que mover los pies más rápidos, con pasos a veces un poco más largos para que le dé tiempo llegar, porque si se ha acostumbrado a ir a una velocidad lenta, luego le pasa que no llega a las bolas. Lo básico ya lo hemos visto, que se moviera primero en pasos cruzados y luego ya saltando. Uno de los ejercicios que uso mucho ya para la intensidad de cómo irse hacia atrás y hacer al alumno cómo tiene que ir para adelante, luego recuperar, ir para atrás, saltar, es tocando la red. Entonces lo que le hago es series no muy largas porque realmente cansa, porque hay que buscar una intensidad alta, pero que tiene que ir, tocar la red y justo toca la red, yo le tiraré la bola. Entonces es una manera de que como si hubiera ido a la red y el contrario le hubiera tirado un globo y tiene que frenar, ir hacia atrás y entonces en una bola complicada tener que moverse, saltar y esmachar. Vamos, vamos. Robert hemos visto que lo ha hecho muy bien. La verdad es que cuando tocaba la raqueta, él ya prepara muy bien la raqueta arriba, justo con el brazo izquierdo. Uno de los típicos errores que no le ha sucedido a él es que tiran la bola, se espera y cuando la bola está arriba y está cayendo empiezan a abrir el brazo como si fuera un saque. Y eso es un gran error en el smash. Siempre hay que preparar rápido los dos brazos arriba en cuanto tiran la bola. Y una cosa que les hago yo en ejercicio es que acojan la raqueta con la mano izquierda y en cuanto tocan la raqueta y la cogen, suban los dos brazos, o sea, la mano izquierda suba la raqueta arriba, nada más toque la red, suba los brazos. Uno, para la anticipación y dos, para que los dos brazos suban arriba, porque hay veces que suben la raqueta y no suben el brazo izquierdo, o suben el brazo izquierdo y no suben la raqueta, entonces es mejor, ya que en cuanto toca la red, coge y ya sube, nada más toca, sube los dos brazos, la izquierda subiendo la raqueta. Go. Raise the racket with the left. Eso es.
Left hand raises the racket. Venga. Eso es. Muy bien. Y una vez ya estamos con lo básico, que son los movimientos hacia atrás, más bien verticales, empecemos ya a variarlo. Movimientos abiertos, porque el globo siempre no cae en medio, a veces cae a la derecha, a veces cae a la izquierda o delante. Si es delante es más fácil porque simplemente corro hacia adelante y es macho normal. Hacia la derecha tendría que correr normal con los brazos arriba, me pongo de lado, pego y me dejo llevar, no tengo que pensar dónde me va el pie derecho. Y hacia la izquierda pues voy corriendo hacia atrás. Corro con los brazos arriba, paro de lado y es macho. Intento no ponerme de frente. O sea, cuando me muevo aquí, voy aquí, me pongo de lado y es macho. Esto sí me da tiempo. Cuando no hay tiempo hago lo que puedo e intento mantener la mejor posición posible de mi cuerpo. Ahora lo probaremos con Robert, primero sin pelota y luego con pelota. Pego and relax. Again. Corre normal, pego y paso. Una más, la derecha. Pego, muy bien. Vamos al revés, corriendo hacia atrás normal. Mantengo de lado. Vale. Vuelvo. Me muevo hacia la izquierda, de lado. Un paso menos, closer. Venga, de lado, vale, pego. Eso es. Muy bien, pasamos ahora a hacerlo con pelota. Vale, revés. Muy bien. Lástima. Vamos, está bien. Vale. Bien. Muy bien. Hemos visto al Robert que ha ido de lado derecha, lado izquierda. No le hemos hecho saltar, pero no importa, porque si ya ha aprendido a saltar hacia atrás, una vez tiene que moverse hacia la derecha. No hace falta, llegas si tienes tiempo para apoyar y pegar, y en el lado izquierdo si saltas es lo mismo que haces hacia atrás, con lo cual una vez aprendes a smashar hacia atrás, el resto ya es más fácil en el fútbol. Por hoy hemos visto un poquito el fútbol, sobre todo la coordinación de pies, cuerpo y brazo. Eso era lo más importante, preparar pronto, recordar que los dos brazos van a la vez arriba, pronto, en cuanto el otro nos golpea ya preparo los brazos y me muevo. Importante siempre estar de puntas de pies, con las rodillas flexionadas, porque así me puedo mover mucho más rápido. Como hemos visto antes a Robert, cuando le tiraba bolas largas, le costaba un poco más, luego se ha empezado a mover más y ha llegado mejor a esas pelotas. Por hoy, por este vídeo, nada más. Damos las gracias a Robert por habernos ayudado. Hemos visto su progresión y su mejora, muy buena mejora, la verdad es que ahora es macha mucho mejor. Si queréis dejar algún comentario, os lo agradeceríamos. Y nada, hasta la próxima.